Olivia heredó de su abuela un viejo coche destrozado. Mientras tanto, su hermana recibió una casa de campo junto al mar. Su marido dijo que ni siquiera su abuela valoraba a una perdedora así, y la echó. Ella decidió irse en el coche de su abuela. Pero cuando abrió el maletero, se quedó atónita. Dentro, había. El viento otoñal aullaba a través del cementerio, punzante e implacable, tirando de las hojas amarillentas que se aferraban desesperadamente a los árboles retorcidos. Olivia estaba sola, su abrigo fino ofrecía poca protección contra el frío que se filtraba hasta sus huesos. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, siguieron el lento descenso del ataúd de su abuela, Elena, a la tierra fría. Cada lágrima que caía parecía congelarse en sus mejillas, dejando un escozor que reflejaba el dolor en su corazón. Elena había sido más que una abuela, había sido el ancla de Olivia, su guía, su confidente, llenando los roles de madre, padre y mejor amiga. Ahora, con ella partida, el mundo se sentía vasto y vacío, y Olivia estaba a la deriva, una figura solitaria en un mar de dolor. Al otro lado del cementerio, su hermana, Scarlett, estaba como una sombra de otra vida. Alta, serena, con su elegante traje negro impecable contra el sombrío telón de fondo. Parecía menos una nieta afligida y más una ejecutiva corporativa, su presencia pulida y distante. Scarlett se había ido de su pequeño pueblo provincial años atrás, persiguiendo la ambición en una ciudad distante donde había forjado una brillante carrera. Sus visitas a casa se habían reducido a raras y fugaces apariciones, cada una subrayando la creciente distancia entre las hermanas. Scarlett era fuego e impulso, siempre buscando el siguiente escalón en la escalera del éxito. Olivia era tranquila, introspectiva, contenta con los ritmos simples de la vida. Sus diferencias alguna vez habían sido fuente de burlas juguetonas, pero ahora formaban un abismo, profundo e infranqueable, tan frío como el aire otoñal a su alrededor. Cuando la escasa multitud de dolientes comenzó a dispersarse, sus pasos crujiendo en el camino de grava, Scarlett se acercó a Olivia. Sus ojos, agudos e ilegibles, evitaron la cara empapada en lágrimas de Olivia, centrándose en cambio en un punto lejano. «Tengo que irme hoy», dijo Scarlett, su voz cortante, profesional. «El trabajo se está acumulando, ya sabes cómo es». Olivia asintió, con la garganta apretada por la emoción. «Entiendo», logró susurrar, aunque las palabras sonaron huecas. «El testamento se lee mañana en la oficina del abogado. Estate allí». El tono de Scarlett fue definitivo, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió hacia su coche, una máquina elegante y reluciente que destacaba como un faro de modernidad en el paisaje desolado del cementerio. Olivia la vio marchar, su corazón hundiéndose aún más. La visión de la figura de Scarlett alejándose solo profundizó su sensación de abandono, como si los últimos hilos que la conectaban con la familia se estuvieran deshilachando ante sus ojos. Al día siguiente, la oficina del abogado era una caja claustrofóbica de aire viciado y tensión. Olivia se sentó rígidamente, con las manos entrelazadas en su regazo, mientras su marido, Mason, se cernía detrás de ella, su presencia pesada con desaprobación. Mason nunca había ocultado su desdén por la abuela Elena, despidiéndola como una reliquia de una época pasada. Sus historias de luchas en tiempos de guerra y su vieja casa abarrotada de trastos inútiles, una irritación que no podía soportar. Para él, el apego de Elena al pasado era un defecto, y la tranquila devoción de Olivia a su abuela era una fuente de frustración constante. El abogado, un hombre mayor con una expresión cansada, se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento de Elena. A Scarlett le legó una impresionante casa de campo junto al mar, una propiedad de ensueño que se adaptaba perfectamente a sus aspiraciones glamorosas. Olivia, sin embargo, heredó el antiguo Ford Falcon de Elena, un coche oxidado y deteriorado que no se había movido del garaje en años. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y surrealistas, solo interrumpidas por el leve crujido de los papeles del abogado. Las cejas de Scarlett se arquearon, una mezcla de sorpresa y satisfacción engreída parpadeando en su rostro. Mason soltó una risa aguda y despectiva. «Esto es absurdo». Mason explotó, dando un paso al frente, con la cara enrojecida por la ira. ¿Ella recibe una casa en la playa y Olivia se queda con ese montón de chatarra sin valor? Tiene que haber un error. El abogado se ajustó las gafas, imperturbable. Este es el último deseo de la fallecida. Todo está legalmente documentado y es vinculante.
Los labios de Scarlett se curvaron en una sonrisa condescendiente. Estoy encantada con la casa de campo, por supuesto, dijo, su voz goteando falsa simpatía. ¿Pero ese falcón? Es prácticamente una broma. La abuela debe haber estado fuera de sí. Olivia se sentó en un silencio atónito, su mente un torbellino de confusión. ¿Por qué Elena había tomado esta decisión? El falcón era una reliquia, su pintura desconchada y descolorida, su carrocería marcada por el óxido. En su infancia, a Olivia le encantaba escuchar las historias de Elena sobre el coche, cuentos de caminos polvorientos y recados secretos. Pero esos recuerdos parecían fragmentos de un sueño, distantes y medio olvidados. ¿Qué estaba tratando de decirle su abuela a través de este extraño legado? De vuelta a casa, la rabia de Mason se desbordó en su apretado salón. Desató un torrente de veneno, sus palabras cortando más profundamente que cualquier viento otoñal. «Eres inútil, Olivia», gritó, agarrándola por los hombros, sus dedos hundiéndose en su piel. «Ni siquiera puedes heredar algo que valga la pena. ¿Quién necesita ese trasto oxidado?» Olivia intentó protestar, su voz temblando. «No es mi culpa, Mason. Yo no pedí esto». Pero Mason estaba sordo a sus súplicas, consumido por la codicia y la furia. «Empaca tus cosas y lárgate», rugió, empujándola hacia la puerta. «Ya no eres nada para mí». Las palabras cayeron como un golpe físico. Olivia se quedó inmóvil, la incredulidad invadiéndola. Después de años de matrimonio, de soportar los humores de Mason, sus críticas, su control, ¿cómo podía descartarla tan fácilmente? «¿A dónde se supone que voy a ir?», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «No me importa», espetó Mason, con los ojos fríos. «Duerme en la calle si quieres. He terminado contigo». Con una sola maleta en la mano, Olivia tropezó en el anochecer, el mundo borroso a través de sus lágrimas. La ciudad que había conocido toda su vida se sentía extraña ahora, sus calles familiares frías y poco acogedoras. Sus pies, casi por sí solos, la llevaron al viejo garaje donde estaba el Ford Falcon. El coche era un espectáculo lamentable, su otrora orgulloso armazón caído por años de abandono, su superficie marcada por el óxido y la pintura desconchada. Olivia acarició el metal frío, y un recuerdo se despertó, la voz de Elena, cálida y firme. «Este coche es más que solo metal, Olivia. Guarda secretos, historias, un pedazo de nuestra historia». Hurgando en el bolsillo de su abrigo, encontró las llaves del coche, guardadas dentro de un sobre con una nota en la elegante y ligeramente temblorosa letra de Elena. «Esto es para ti, querida. No temas». Olivia apretó las llaves, susurrando «no temas», mientras una chispa de determinación parpadeaba dentro de ella. Elena había creído en ella, le había confiado algo más grande que un simple coche. Lo que sea que le deparara el futuro, Olivia lo enfrentaría con la fuerza que su abuela había visto en ella. Sus manos temblaron, no solo por el frío intenso, sino por una mezcla de miedo y anticipación al acercarse al maletero. Las bisagras gimieron al levantar la tapa, revelando un interior oscuro y polvoriento. El aire interior llevaba un ligero y familiar olor a goma vieja, aceite, y algo más profundo, como el eco del cálido abrazo de Elena. Olivia sacó su teléfono, su linterna proyectando un tenue brillo en las sombras. Contuvo el aliento. Anidado en el maletero había un bolso de cuero gastado, su superficie suave y curtida, como si hubiera sido tocada por innumerables manos a lo largo de décadas. A su lado, había una caja fuerte pequeña y pesada de metal, su superficie opaca pero resistente, y encima, un trozo de papel doblado. El corazón de Olivia latía con fuerza al alcanzar el bolso primero. El cuero era flexible, casi cálido, como si llevara el recuerdo de quienes lo habían manejado antes. Al abrir la cremallera, jadeó. Dentro había docenas de fotografías en blanco y negro, sus bordes deshilachados, sus imágenes descoloridas pero vivas con historia. Hombres y mujeres jóvenes con uniformes de guerra la miraban, algunos con ojos cansados, otros con sonrisas débiles y desafiantes. Estaban en medio de ruinas bombardeadas, apoyados en tanques, o sosteniendo rifles con manos firmes. En el reverso de algunas fotos, inscripciones apresuradas contaban fragmentos de sus historias: Michael, Anna, Colin, compañeros en el frente, Natalie, memoria eterna. Entre las fotos había documentos quebradizos,
con decoraciones que elogiaban el trabajo desinteresado de Elena durante la guerra, mapas dibujados a mano con crípticos círculos rojos que marcaban ubicaciones desconocidas, y cartas dobladas con cuidado, su tinta descolorida pero legible. Olivia aún no comprendía su significado, pero sintió el peso de una verdad oculta, un secreto que Elena había guardado a través de décadas de silencio. Sus manos temblaron al pasar a la caja fuerte de metal. Su cerradura de combinación inflexible bajo sus dedos. No había encontrado una llave y ninguna cantidad de fuerza la movería. Dejándola a un lado, desdobló el papel, una carta con la escritura familiar de Elena, sus letras redondeadas temblando ligeramente, como si hubiera sido escrita a toda prisa. Mi queridísima Olivia, si estás leyendo esto, ya no estoy a tu lado. No temas lo que encuentres en este coche. No es solo una vieja reliquia, es un recipiente de memoria, un testimonio de aquellos que dieron todo por nuestra patria. Dentro de la caja fuerte hay oro, escondido de los nazis durante la guerra, utilizado para salvar incontables vidas. Ahora te pertenece. Decide su destino, pero sabe esto, su verdadero valor no reside en su brillo, sino en las historias que lleva consigo. Y una palabra de advertencia, no confíes en Scarlett. Ella siempre ha perseguido la riqueza y el estatus, ciega al significado más profundo de lo que te he dejado. Esto es solo tuyo. Sé valiente. Olivia cayó de rodillas junto al coche, apretando la carta contra su pecho mientras las lágrimas se derramaban. Su abuela, tan callada y modesta en vida, había sido una heroína, una guardiana de secretos, una protectora de la historia. Era casi demasiado para comprender, como entrar en una historia que pertenecía a otra persona. Se quedó mirando la caja fuerte, su contenido un misterio. ¿Oro? ¿Por qué Elena se lo había confiado a ella, no a Scarlett, que parecía mucho más capaz, mucho más segura? ¿Qué se suponía que debía hacer Olivia con este legado? Entonces recordó el diario. La nota de Elena lo había mencionado. Encontrarás mi diario en el coche. Léelo. Contiene las respuestas. Olivia se zambulló de nuevo en el maletero, sus dedos revolviendo entre fotos y papeles hasta que rozaron algo sólido debajo de la rueda de repuesto, un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, su cubierta desgastada pero intacta. Se subió al asiento del conductor del Ford Falcon, el cuero frío crujiendo bajo su peso, y abrió la primera página bajo el tenue brillo de su teléfono. 1941, guerra, miedo, devastación. Pero no nos rendiremos. Lucharemos por nuestra patria hasta nuestro último aliento. Las palabras arrastraron a Olivia a un mundo que nunca había conocido. El diario de Elena narraba su vida como correo de la resistencia, escabulléndose entre las líneas enemigas para entregar mensajes, escondiendo refugiados en casas seguras secretas, procurando armas y medicinas al amparo de la noche. Cada entrada era un testimonio de su coraje, su determinación, su inquebrantable creencia en la libertad. Olivia leyó, hechizada, descubriendo una abuela que nunca había comprendido del todo, una mujer que enfrentaba la muerte a diario con un fuego en el corazón. Una entrada sobre el oro la dejó helada. Antes de la guerra, un rico comerciante, sintiendo la oscuridad que se avecinaba, le había confiado a Elena un alijo de monedas y lingotes de oro, destinados a ser salvaguardados hasta tiempos mejores. Murió en batalla, dejando a Elena como guardiana del oro. Lo usó para financiar la resistencia, sobornando traidores, liberando prisioneros, salvando vidas. Este oro no es mío, escribió Elena. Soy su guardiana, confiada para asegurar que sirva a nuestro pueblo, a nuestra patria, cuando llegue el momento. Olivia leyó hasta altas horas de la noche, el tenue interior del coche su único refugio del mundo exterior. El diario revelaba los sacrificios de Elena, la resiliencia de su familia, el brutal tributo de la guerra. Era una ventana a una vida de heroísmo silencioso, de elecciones hechas bajo circunstancias imposibles. La confianza de Elena en Olivia se sentía tanto como un regalo como una carga. ¿Por qué ella? ¿Qué debía hacer con este legado? ¿Cómo podría honrarlo? ¿Y cómo podría enfrentarse a Scarlett, que había desestimado la memoria de su abuela con tal desdén casual? Exhausta pero resuelta, Olivia sabía que no podía traicionar la confianza de Elena. A la mañana siguiente, comenzó a llamar a los museos locales, sus manos temblando al marcar. Su pequeño pueblo solo tenía dos, un museo de historia local y un museo de arte.
La recepcionista del Museo de Arte escuchó cortésmente antes de redirigirla al Museo de Historia, donde un joven historiador llamado Daniel respondió. Su voz, cálida y curiosa, se animó mientras Olivia tartamudeaba su historia, el diario, las fotos de la guerra, los documentos. Cuando mencionó el oro, su tono cambió a una emoción apenas contenida. Por favor, venga al museo tan pronto como pueda, instó, su entusiasmo palpable incluso a través del teléfono. El Museo de Historia estaba ubicado en una mansión en ruinas, su grandeza descolorida un telón de fondo apropiado para historias del pasado. Daniel, un hombre alto y desgarbado de unos 30 años con ojos brillantes y un mechón de cabello castaño rebelde, saludó a Olivia con un cálido apretón de manos. Su oficina era un refugio caótico de libros, mapas y documentos amarillentos, el aire espeso con el olor a papel viejo. Olivia extendió cuidadosamente el contenido del bolso de cuero, fotos de soldados de cara severa, con decoraciones por el servicio de guerra de Helena, mapas marcados con crípticos círculos rojos, cartas dobladas con cuidado. Daniel manejó cada artículo con reverencia, sus preguntas agudas pero suaves, su cuaderno llenándose de garabatos apresurados. Cuando Olivia sacó la llave que había encontrado escondida entre los documentos y abrió la caja fuerte, Daniel contuvo el aliento. Monedas y lingotes de oro brillaban en la tenue luz de su oficina, sus superficies grabadas con historia, su peso un vínculo tangible con un tiempo de sacrificio y supervivencia. Esto es extraordinario, susurró, con los ojos muy abiertos de asombro. Esto no es solo un tesoro, es un pedazo de historia, una historia que necesita ser contada. Durante días, el museo bulló con actividad. Daniel y su equipo trabajaron incansablemente, catalogando el hallazgo, analizando el diario, cotejando documentos con registros de archivo y autentificando el oro. Olivia observaba, su corazón hinchado de orgullo mientras la historia de su abuela cobraba vida. La colección era un tesoro histórico. El diario de Helena ofrecía raras perspectivas sobre una red encubierta de resistencia, detallando misiones audaces y actos silenciosos de heroísmo. Las fotos capturaban los rostros de héroes olvidados, sus ojos ardiendo con determinación. El oro, una vez una salvación para los desesperados, ahora se erigía como un testimonio de su coraje. La noticia del tesoro del Fort Falcón se extendió como un incendio. Los periódicos locales publicaron historias en primera plana, equipos de televisión descendieron sobre el pueblo, y los sitios web zumbaban con especulaciones. Periodistas buscaron a Olivia para entrevistas, historiadores pidieron sus opiniones, y los lugareños compartieron sus propios recuerdos de Helena, una mujer tranquila cuya fuerza había tocado incontables vidas. Al principio, Olivia se encogió ante la atención, su timidez una barrera. Pero a medida que hablaba de la valentía de Helena, su voz se hizo más firme, sus palabras infundidas de orgullo. Estaba contando la historia de su abuela, preservando su legado para el mundo. Mason, predeciblemente, se arrastró de vuelta cuando oyó hablar del oro. Sus llamadas y mensajes inundaron el teléfono de Olivia, cada uno goteando falso remordimiento, promesas de cambio y codicia apenas disimulada. Pero Olivia ya lo veía claro, su crueldad, su manipulación, su vacío. ¿Crees que volvería después de lo que hiciste?, le dijo durante una llamada, su voz firme y fría. Ya no soy esa mujer, Mason. Encontré mi fuerza. Scarlett también se puso en contacto, su tono engañosamente casual. Deberíamos decidir juntas qué hacer con el oro, sugirió, como si no hubiera ridiculizado el Fort Falcón como un montón de chatarra días antes. Olivia, con una sonrisa agridulce, le recordó su desdén por la memoria de su abuela. He tomado mi decisión, Scarlett, dijo con firmeza. El oro, el diario, todo, va al museo. Esto no se trata de dinero. Se trata de honrar el legado de Helena. La respuesta de Scarlett fue una diatriba furiosa, acusando a Olivia de dilapidar una fortuna, de ser ingenua y tonta. Pero Olivia la ignoró, su determinación inquebrantable. Sabía que estaba haciendo lo que Helena habría querido, una elección arraigada en el amor, no en la codicia. Con sus pertenencias empacadas, Olivia se deslizó en el asiento del conductor del Ford Falcón. El coche, una vez un símbolo de su supuesto fracaso, ahora se sentía como un carro de liberación, su chasis crujiente un recordatorio de la presencia perdurable de su abuela. Condujo al museo por última vez, agradeciendo a Daniel y su equipo por su dedicación. Has hecho algo increíble, Olivia, dijo Daniel, su apretón de manos cálido y sincero. Has preservado un pedazo de historia.
Tu abuela estaría muy orgullosa. Olivia sonrió, con el corazón lleno. Sabía que tenía razón. Mientras salía del pueblo, el atardecer pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, el peso de su pasado comenzó a aligerarse. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos, pero Olivia estaba lista. Llevaba la memoria de Elena, su coraje, su creencia en un futuro mejor. Ya no era la mujer tímida que Mason había descartado. Era la nieta de Elena, descendiente de una heroína, y ella también era intrépida. En su nueva ciudad, Olivia construyó una vida de tranquila satisfacción. Alquiló un acogedor apartamento en un vecindario tranquilo, sus ventanas con vistas a una calle arbolada, lejos del caos de su pasado. Su trabajo como paramédica en una clínica moderna le trajo propósito. Le encantaba ayudar a la gente, especialmente a los ancianos, cuya resiliencia e historias le recordaban a Elena. Sus colegas respetaban sus habilidades, y sus pacientes la saludaban con gratitud, sus sonrisas calentando su corazón como la luz del sol después de un largo invierno. Por primera vez, Olivia se sintió verdaderamente libre. Libre para tomar sus propias decisiones, para forjar su propio destino, para vivir sin miedo. Pensaba a menudo en Mason, en los años que había pasado bajo su sombra, soportando sus insultos, creyendo que los merecía. ¿Cómo se había permitido quedarse tanto tiempo? No era amor, se dio cuenta, sino una trampa de dependencia de su aprobación, su dinero, su falsa fuerza. Ahora era su propia ancla, su propia fuerza, y la comprensión la llenó de una alegría tranquila e inquebrantable. Scarlett enviaba ocasionalmente fotos de su villa junto al mar, paredes blancas relucientes, una piscina brillante, palmeras meciéndose con la brisa. Las imágenes gritaban éxito, pero Olivia sentía un vacío detrás de ellas. Scarlett nunca preguntaba por la vida de Olivia, sus sueños, sus luchas, solo mostraba sus propios triunfos, como si quisiera demostrar algo. Olivia no la envidiaba. Había aprendido que la felicidad no estaba en la riqueza o el estatus, sino en el propósito, en ayudar a los demás, en sentirse completa dentro de sí misma. El pasado ya no la perseguía, era un capítulo de su historia, uno que la había forjado en la mujer que era, fuerte, independiente, sin miedo. Sin Elena, el Ford Falcón, el diario y las pruebas que había enfrentado, no habría encontrado esta fuerza. No se arrepentía de nada. En su tiempo libre, Olivia se sumergió más profundamente en la historia de su familia. Contactó archivos, revisó documentos y habló con ancianos del pueblo natal de Elena. Se enteró de que Elena había sido una joven vibrante, poetisa y erudita con sueños de enseñar, sueños que la guerra le había robado. Como enfermera, había desafiado campos de batalla para salvar soldados, como partisana, había arriesgado todo para luchar por la libertad. Después de la guerra, había reconstruido su pueblo, enseñando a los niños y nutriendo una comunidad con su fuerza tranquila. Un día, Scarlett llamó, pidiendo visitarla. Olivia acogió la oportunidad de reconectar, esperando cerrar la brecha entre ellas. Cuando Scarlett llegó, estaba diferente, menos a la defensiva, más vulnerable. Tomando té, se abrió sobre su soledad, su insatisfacción a pesar de su riqueza. Pensé que la casa de campo me haría feliz, admitió, con la voz quebrada. Pero me siento tan vacía. Olivia escuchó, su corazón ablandándose. He estado ahí, Scarlett. Pero he aprendido que la felicidad viene de dentro, de hacer lo que importa, del amor y la conexión. Los ojos de Scarlett brillaron con lágrimas. Tienes razón. He estado persiguiendo las cosas equivocadas. Las hermanas pasaron días juntas, paseando por la ciudad, visitando museos, riendo recordando anécdotas de la infancia. Se acercaron más, redescubriendo el vínculo que habían perdido. Cuando Scarlett se fue, abrazó a Olivia con fuerza. Gracias por todo. ¿Te quiero? Yo también te quiero, respondió Olivia, sonriendo. Con Scarlett partida, Olivia sintió una nueva calidez en su corazón. No estaba sola, tenía una hermana, una familia, una conexión que perduraría. Juró nutrirla, apoyar a Scarlett como Elena las había apoyado a ambas. La vida de Olivia siguió adelante con propósito. Trabajaba, investigaba el pasado de su familia y ayudaba a quienes la rodeaban. Cada día, sentía la presencia de Elena, su orgullo, su amor. Conduciendo el Ford Falcón por su nueva ciudad,
Su motor retumbando como un latido, Olivia sabía que estaba exactamente donde debía estar, una mujer formada por el legado de su abuela, lista para enfrentar el mundo con coraje, esperanza y un espíritu inquebrantable.